Estamos con la serie Querida Iglesia, así le llamé a esta serie, porque ustedes me son muy queridos, hermanos, muy amados como Iglesia del Señor, y a través de las cartas apostólicas estamos reflexionando en la verdad de Dios. ¿Qué podemos reflexionar a través de la palabra de Dios? Así es que si usted trae su Biblia o ahí en una tablet o en un dispositivo, pues vamos a estar considerando la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta, hermanos. Es cómo hemos de adorar, cómo hemos de servir, cómo hemos de ser salvos, cómo hemos de organizarnos, cómo hemos de vivir, qué hemos de esperar. Está revelado aquí, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que ir a la palabra para ser guiados por este bendito libro de Dios. Y tenemos en ella, ¿verdad?, también la fuente de inspiración, de motivación para seguir adelante en el camino de la fe. Así es que es el alimento que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, es la bendita palabra de Dios. Así es que hoy seguiremos reflexionando en ello. Vamos a ponernos en oración, hermanos. Vamos a pedir de Dios la bendición para este tiempo de consideración de las Sagradas Escrituras. Señor, al tomar este tiempo, Padre, de lectura, meditación, reflexión en la palabra, le damos gracias, Señor, porque nos permite estar juntos, porque nos permite, Señor, esa libertad y ese gozo de adorar públicamente y de poder abrir su palabra y meditar en ella. Señor, gracias por cada uno de los presentes, por aquellos que nos acompañan a la distancia. Hable pues a nuestra mente y a nuestro corazón. Guíe mis labios y mis pensamientos. Señor, me pongo en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a bajar el volumen de nuestros teléfonos porque ya aquí me sonó una notificación y me da pena que eso suceda. Pero bueno, aquí está ya. Querida Iglesia, es la serie y el tema de hoy, hermanos, el tema de hoy se llama Gozosos en Cristo. Gozosos en Cristo es el título del mensaje de hoy. Hoy reflexionaremos, hermanos, a partir de una carta dirigida a una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, la iglesia en Filipos. Así es que vaya abriendo su Biblia en Filipenses. Pero ahí sepárele, póngale un separador, algo, ¿verdad? Si tiene listón su Biblia, use el listón, ¿verdad? Y entonces vaya separando la carta a los Filipenses. Es una carta chiquita, no es muy grande, pero es muy bonita y hay mucho que podemos aprender de la carta a los Filipenses. No daré un estudio amplio y profundo de la carta a los Filipenses porque no es el objetivo en esta ocasión, pero sí tener alguna reflexión que nos sea de estímulo a la fe y de bendición. Hermanos, primero consideramos que la iglesia en Filipos, hermanos, fue establecida por el mismo apóstol Pablo. Fue Pablo quien inició esa congregación en su segundo viaje misionero. De hecho, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, está narrado cómo fue que inició la obra en aquel lugar. ¿Recuerdan? Ahí sucedieron al menos 3 eventos que están narrados en la escritura. Vamos a participar. ¿Se acuerdan? Menciónenme uno de esos eventos que está en Hechos 16, sin abrir la Biblia, hermanos. En Hechos 16, a ver si se acuerdan qué sucedió en aquella ciudad cuando llegó Pablo anunciando el evangelio. A ver, ¿se acuerdan de un caso? A ver. Lidia, la vendedora de púrpura, la mujer empresaria que en el día de oración junto al río fue con otras mujeres y Pablo llegó a ese lugar y anunció el evangelio junto con los hermanos que iban con él, y Lidia y muchos de ellos fueron bautizados aquel día, dando inicio así a la iglesia del Señor en la ciudad de Filipos. Otro evento que sucedió importante ahí, hermanas, hermanos, a ver. ¿Quién dijo yo? Sin abrir la Biblia, hermanos. Nomás oigo murmurar. No, díganme, levante la mano y... Muy bien. El carcelero de Filipos y su familia
conocieron al Señor, ¿verdad? Pablo y Silas llegaron a estar en la prisión, ¿verdad? Y estuvieron orando, estuvieron cantando himnos. Sucedió un terremoto, las prisiones se abrían, en fin, ya conocen la historia. Después de ese evento, el carcelero de Filipos creyó en el Señor Jesús, junto con toda su familia, y fueron bautizados más miembros para la iglesia del Señor en la ciudad de Filipos. Pero entre estos dos hubo algo en medio, que fue lo que llevó a la prisión a Pablo y a Silas, o que desencadenó, hermano. ¿Cómo? Bueno, pero antes de eso, antes de que los encarcelaran, hubo algo. Sí, una mujer que tenía un espíritu pitónico o de adivinación y que fue liberada en el nombre del Señor Jesús. Sí, fue liberada de aquel demonio que le poseía. Entonces todo esto, hermanos, son eventos importantes que dieron lugar al nacimiento de la iglesia del Señor en la ciudad de Filipos. No voy a hablar mucho de la ciudad de Filipos, solamente decirles que era una colonia romana y ese título de colonia le daba ciertos privilegios, cierto estatus, beneficios políticos, sociales dentro del imperio. Era como una sucursal de Roma, vamos a decirlo así. Filipos, hermanos, fue la iglesia de Filipos. Fue la primera iglesia establecida, plantada en Europa, hermanos. Es un dato interesante. Pablo además visitó esa iglesia por lo menos en 2 ocasiones más. Por lo menos 2, quizás hubo más, pero por lo menos 2 en su camino a Corinto, y de vuelta llegó a Filipos. Es decir, le gustaba estar entre los hermanos de Filipos. Era una iglesia muy amada por él. Había un sincero y profundo afecto de Pablo hacia la iglesia y de la iglesia hacia Pablo. Ese cariño era mutuo. Y la carta a los filipenses, hermanos, refleja ese afecto que había de Pablo a la iglesia y de la iglesia a Pablo. De hecho, hermanos, si presta usted atención, usted va a encontrar desde las primeras líneas de la carta a los filipenses, va a encontrar que Pablo les dice que los tiene en su mente a los hermanos de Filipos. Dice: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Los tenía en su mente, pero no solamente los tenía en la mente, los tenía en el corazón. Versículo 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Pero no solamente los tenía en la mente y en el corazón, hermanos, los tenía en sus oraciones. Verso 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Era una iglesia a la que Pablo tenía presente, no solamente en su mente y en su corazón, sino en sus oraciones. Así que con esto ya nos damos idea del cariño, del afecto que había de Pablo hacia la iglesia y de la iglesia hacia Pablo. Y ahorita lo vamos a ver por qué también de la iglesia hacia Pablo. Esta carta, hermanos, esta carta a los filipenses es una carta principalmente de gratitud y de gozo. ¿Por qué de gratitud, hermanos? Sucedió que los creyentes de aquella iglesia, en aquella ciudad de Filipos, recién habían retomado la disciplina, la práctica de apoyar financieramente al apóstol Pablo. Ellos por mucho tiempo le enviaban ofrendas a Pablo, donde quiera que anduviera, le enviaban recursos para que continuara con sus viajes, para su sustento, su alimento, su vestido, para los gastos de los viajes, y le enviaban. Por algún tiempo no pudieron hacerlo, no sabemos cuál fue la causa, pero ahora lo habían retomado, esa disciplina, ese amor, ese gozo, esta práctica de enviarle ofrendas a Pablo, y le enviaron una ofrenda especial por medio de un cristiano llamado Epafrodito. Ya una vez prediqué cuando hablé sobre vidas cristianos de ayer que nos enseñan hoy o algo así, o vidas olvidadas, no sé cómo le titulé. Ellos también cuentan, sí, ellos también cuentan, le puse por título. Y hablé de Epafrodito en uno de los sermones. No sé si en la primera serie, porque hice 2 series sobre este tipo de personajes. Entonces, Epafrodito fue el hermano que la iglesia de Filipos envió hasta donde estaba Pablo, y le llevó una ofrenda y algunos bienes para el apóstol Pablo.
quien por cierto, Epafrodito, por cierto, enfermó en el cumplimiento de esa misión, estuvo delicado de salud. Entonces, una vez recuperado Epafrodito, que ya está mejor de salud, el apóstol Pablo lo envía de regreso y envía con él esta carta de gratitud por el apoyo recibido y explicándolo la razón de la tardanza de Epafrodito, ¿sí? Les dice por qué se tardó tanto, pues porque estaba enfermo y ahora ya se había recuperado. Filipenses entonces es una carta de gratitud, pero también es una carta de gozo, hermanos, porque 19 veces en una carta tan corta se menciona esta palabra gozo o algún derivado de la palabra gozo. Al parecer, por lo que leemos ahí en el texto, el apóstol estaba informado de que había algunos problemas en la iglesia que habían afectado el ánimo, el gozo de los creyentes. Incluso había conflictos interpersonales que estaban dañando perturbando el verdadero gozo de los cristianos. Entonces el apóstol aprovecha esta oportunidad para hablarles del gozo, y si uno presta atención a las escrituras, hermanos, podemos ver que hay importantes lecciones que ayudarían a esta querida iglesia a mantener el gozo mediante Cristo Jesús. Y de ello vamos a hablar en esta mañana, hermanos. Ciertamente hay muchas cosas en esta vida que se pueden volver ladrones del gozo, cosas que nos quieran robar el gozo del cristiano, que quieran perturbar nuestro gozo. A veces un asunto de salud, la muerte de un ser querido, la falta de empleo, malos entendidos, problemas de relaciones interpersonales, la situación política social de nuestro país. En fin, hay cosas o situaciones e incluso personas, ¿sí?, que pueden volverse en ladrones del gozo del cristiano. Pero a través de la carta a los filipenses aprendemos de parte de Dios, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para ayudarnos a mantener el gozo mediante Cristo Jesús, estando enfocados en Cristo Jesús. Así es que esta mañana vamos a ver 4 reflexiones. Gozosos en Cristo, y vamos a ver el primer punto, por favor, le damos ahí a avanzar. Gozosos en Cristo porque Él es nuestra vida. Y hermanos, todo el capítulo 1 de Filipenses habla sobre ello. Y vamos a dividir así el mensaje por capítulos. El capítulo 1 nos dice que podemos estar gozosos porque Cristo es nuestra vida, Él es nuestra vida. Mediante su propio testimonio, Pablo escribe y les está dando testimonio de cómo podemos estar gozosos en medio de la adversidad, del sufrimiento. Pablo tenía ya 4 años de encarcelamiento, hermanos. 4 años de encarcelamiento. ¿Alguno de ustedes, no le digo si ha estado encarcelado, ha visitado una cárcel? Levante la mano quien haya visitado una cárcel. Habemos varios, ¿verdad? Es un asunto muy triste. No digo un año, no digo un mes, no digo una semana, un día estar ahí. Es un asunto muy delicado, muy fuerte. ¿Quién ha tenido algún accidente automovilístico? Un accidente. Usted ha tenido la culpa o no, y que hay sangre en el accidente y en lo que deslindan responsabilidades, los detienen por 1 hora, media hora, 2 horas. ¿Cuántos aquí les ha pasado? 2. ¿Verdad que aunque sea una oficina se siente feo, verdad? Hay veces que cuando el conductor se pone violento o está alcoholizado, los ponen tras las rejas, no de la policía, de tránsito. No, es un asunto nada más de lo que llega el seguro y hacen los, ¿cómo se llama? Pagan la fianza, ¿verdad? Y lo propio y ya. Porque es un accidente automovilístico, no es que tú quisiste cometer un delito. A lo mejor te pegaron o pegaste, ¿verdad? Como haya sido. El asunto es que estás ahí 1 hora, 2 horas, no sé, media hora, en lo que el seguro hace su trabajo. Y qué terrible se siente aunque no sea un barrotes, aunque sea en una salita, pero no te puedes salir de ahí. Es terrible, hermanos. Pablo tenía 4 años de encarcelamiento por causa del evangelio, y el apóstol les hace ver que el cristiano puede estar por encima
de toda adversidad, de todo enemigo, e incluso puede estar por encima aún de la muerte misma, hermanos, porque Cristo lo es todo. Cristo lo es todo, hermanos. Cuando usted ha entendido esto, que Cristo lo es todo en el universo, en el mundo y en su vida, y usted lo acepta así, hermano, usted no le va a permitir a nadie, ni a ninguna circunstancia que determine su estado de ánimo, porque Cristo lo es todo para usted. Créame, hermanos, que esto es posible. Créame que esto es posible. Podemos tener esas altas y bajas, sí pasa, todos no somos perfectos, estamos en la carne, hermanos. Pero cuando estamos centrados en Cristo y confiados en Él, hermanos, no le permitimos a nadie que determine nuestro estado de ánimo, porque Cristo lo llena todo en nosotros. Y podemos enfrentar la adversidad y estar en un funeral y cantando alabanzas al Señor, porque Cristo lo ha llenado todo en nosotros. Y podemos estar en una cama de hospital y predicando ahí al otro paciente, a los familiares que llegan, a los familiares de los otros, a los médicos, y podemos estar en paz porque Cristo lo es todo. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando usted entiende, está enfocado en Cristo, puede entender que Cristo es nuestra vida, aunque el mundo se nos venga encima. Hemos pasado en lo personal algunas situaciones y el enemigo atacó en ese momento, pero pudimos, hermanos, podemos estar. Y yo sé que muchos de ustedes pueden dar testimonio de ello. ¿Quién dice amén? Que están de luto, están en cama, o tienen a un familiar en cama y pueden seguir alabando a Dios y cantando. Ya se nos andaban yendo Moy y Verita, ¿verdad? En el COVID. ¿Y qué hacía Verita? Ya cuando medio que se sintió mejor, cantaba en el hospital. Gloria a Dios. Y dices, oye, te estabas yendo y estás cantando. Sí se puede. Cuando Cristo abunda en tu mente, en tu corazón, en tu vida, cuando entiendes que Él es nuestra vida. Quiero leer unos versículos del capítulo 1 y está un poquito largo, hermanos, pero quiero que la palabra de Dios hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Deje que el Espíritu Santo ministre su mente y su corazón mientras lee junto conmigo la palabra de Dios. Dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne me resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Pudo notar, hermano, esto que le estoy hablando? Cómo Cristo, Pablo entendió que Cristo era la vida, que no había
razón para que él se desenfocara, si estaba pensando en Cristo, disfrutando de Cristo, hermanos. Las situaciones adversas que para nosotros sería una tragedia estar 4 años en prisión, ¿sí? Él lo vio como algo que estaba resultando para crecimiento del evangelio, para que la palabra de Dios corriera y llegara el evangelio a... Gloria a Dios, hermanos, porque podemos estar en gozo en medio de la adversidad, porque Él es nuestra vida. Vivos o muertos, Cristo es nuestra vida. Muertos físicamente, pero dice ausentes al cuerpo, presentes al Señor, hermanos. Dice Pablo, dice, pues quiero quedarme por causa de ustedes, pero realmente morir, ¿verdad? Y partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor, pero es necesario que me quede por causa de ustedes. Entonces Pablo aquí nos da una razón para estar con gozo mediante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestra vida. Número 2, hermanos, ¿por qué podemos permanecer con gozo en las adversidades de la vida? Porque en Cristo, hermanos, entendemos que Él es nuestro ejemplo. Todo el capítulo 2 lo dedica a esto el apóstol Pablo. Particularmente hay una poesía o canto de la iglesia, de lo que se considera un canto de la iglesia temprana. Y el apóstol muestra a través de esta porción, de esta poesía o canto, que la vida, la obra y la muerte del Señor Jesucristo son nuestro mejor ejemplo, hermanos, para vivir en humildad, para vivir, hermanos, en humildad y para entender que la solución a los conflictos interpersonales entre creyentes es imitar a Cristo. ¿Sí? En el capítulo 2 empieza diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es Cristo nuestro ejemplo. Y es interesante porque en la poesía o canto que narra a partir del versículo 5 hasta el 11, nos dice que Cristo es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y sin embargo se humilla, ¿sí? Como hombre. Y luego como siervo, y como siervo hasta la muerte, y una muerte ignominiosa para salvarnos. Cristo es nuestro ejemplo. Está primero exhortando a cómo pueden los cristianos relacionarse entre sí, y entonces a partir del versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Jesús es contracultura, hermanos. La cultura occidental de estos tiempos es: sé lo que quieras ser, sé tú mismo, despierta, descubre el campeón que hay en ti, ¿sí? Y cosas de ese tipo, ¿verdad? Positivismo, exitismo, ¿verdad? Haz lo que quieras, primero yo, luego yo, y al último ¿qué? Yo. Eso es lo que nos han estado enseñando por muchos años. Pero el ejemplo de Jesús es al revés, es contracultura, hermanos. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se hizo hombre. Pero además no un hombre cualquiera, un hombre humilde, de clase social baja, y como hombre
siervo. Y como siervo hasta la muerte. Y por si fuera poco, no cualquier muerte, una muerte pública, una muerte terrible, humillante, ignominiosa, hermanos. Pero ¿sabe qué pasó? Él no hizo engaño, no hubo pecado en él, no hubo maldad en él. Era totalmente un trato injusto lo que estaba sufriendo el Señor Jesús, lo que sufrió por nosotros. Esa es la realidad, hermanos. El poder del Estado y el poder de la religión se fueron sobre aquel carpintero de Nazaret. Hermanos, pero dice la Biblia que después de la humillación vino la exaltación. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Señor nos está enseñando, Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué podemos permanecer con gozo en un mundo tan conflictuado, en un mundo, una sociedad tan adversa, que nos estresa, que nos orilla a situaciones que no queremos? ¿Por qué podemos los cristianos permanecer con gozo? Sí, porque Él es nuestra vida, pero Él es nuestro ejemplo, hermanos. Él es nuestro ejemplo y dice, el que se humilla será enaltecido. Hermanos, pero pues la sociedad nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Por delante y siempre así. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Él es nuestro ejemplo. Por eso les digo, no va contra la lógica humana, contra la tendencia social. Las enseñanzas y el modelo de Jesús es diferente. Y cuando estás en Cristo, puedes entonces disfrutar el gozo. Les platiqué de que íbamos a tener un accidente hace unas semanas. Pues estos días pasados no iba a ser accidente pero sí fue una situación un poco incómoda. Y a lo que voy, hermanos, es que entre más anda uno en la calle, pues la probabilidad de tener un accidente es mayor, es así. A veces no nos detenemos a reflexionar en cosas así. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salieron los ecotaxis que los pintaron de verde y había muchos choques y decían, no, es que los taxistas chocan mucho. Pues sí, nomás que ahora lo notabas porque estaban verdes y los reporteros lo podían registrar más fácilmente. Obviamente, no es lo mismo que usted va al trabajo, estaciona el carro y luego sale, lo mueve y regresa a su casa, al que anda circulando 8 horas, el potencial accidente para él es mucho mayor. Aparte cansado y todo lo que quiere el chofer, pues siempre tendrá más posibilidades. Pero si está pintado de verde, en aquellos años que hacían los ecotaxis, pues es más notorio. Es como ahora dicen, no, es que ahora la gente está muriendo del corazón, es por el COVID. Siempre la gente se ha muerto del corazón, pero como nos dijeron que era el COVID, pues ahora, y como hay más comunicación, pues ahora le echamos la culpa al COVID, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, hermanos, pues ando yo mucho en la calle. Todo esto lo dije como parte de cultura general, pero ando mucho en la calle. Y se le acaba el carril a la persona enseguida, y normalmente uno pues le da chance porque se le está acabando el carril, pero todavía le faltaba. Y viene una muchacha en un carro y se me pega así. A veces la gente cree que porque ya metiste la direccional es que te puedes meter. No, poner la direccional quiere decir que intentas cambiar de carril a ver si el otro te da oportunidad. No porque pusiste la direccional es que te puedes meter. No, estás pidiendo permiso para cambiar de carril y el otro debe tener la amabilidad, la generosidad de dejarte pasar. Y era mi intención, pero se te pega, como diciendo, quítate porque me voy a meter. Pero una huerca, una chamaca. Pues obviamente yo tengo más experiencia, la hago que se embarre. Fácil y con la zurda, casi a ojos cerrados y con la izquierda, hermanos. Pero, digo, ¿qué necesidad? Y la dejé pasar. Y volteé y así con la cara de burla, así la muchacha. Y yo dije, yo creo que andaba intoxicada o endemoniada, no sé, porque me dio miedo la cara de ella.
Estaba bonita la muchacha, pero la sonrisa burlona. Ella cree que fue muy inteligente, no es tonta para manejar. Yo fui inteligente en dejarla pasar, ¿verdad? Pero, hermanos, es lo que tenemos que a veces, aunque el mundo se burle de nosotros, tenemos que aprender como Cristo, negarnos a nosotros mismos, ser humildes y dejar. El mundo piensa que nos pisotea. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dejemos nuestras causas al Señor, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Porque si lo hacemos, hermanos, tomamos como ejemplo a Cristo, podremos transitar con gozo en medio de la adversidad. Número 3, porque Él es nuestra meta. Capítulo 3, si usted lo lee bien, Filipenses 3, va a ver, hermanos, que aquí en esta porción el apóstol Pablo explica por experiencia propia, el apóstol, lo insuficiente de la religiosidad, ¿sí? Y la importancia de sí pensar en lo espiritual, en lo celestial, lo importante que es estar enfocados en Cristo Jesús. Él es nuestra meta, hermanos. ¿Sí? A veces la religiosidad, el activismo religioso, ¿sí?, puede desenfocarnos. Decía un hermano, un predicador muy reconocido hace algunas décadas, yo lo admiraba mucho al hermano por el talento que tenía para predicar. Y me acuerdo que muchos, cuando yo era un adolescente joven, muchos que estudiaban en el colegio, venían a nuestra iglesia, los estudiantes, y pues participaban, se les daba el púlpito a los estudiantes y veíamos que imitaban al hermano en su manera de predicar. Y pues a mí me daba risa o sea, querían ser como él, porque la verdad el hermano tenía el talento, el don de la exposición de la palabra de Dios. El hermano, me acuerdo que predicaba y se paraba de puntitas así, y venían los estudiantes y hacían lo mismo. A mí me da risa, pero bueno, con todo respeto para todos los jóvenes que quizás algunos me vean, pero eso sucedía, hermanos, eso sucedía. Y el hermano tenía unas frases así, como diría el doctor Jorge Lozano, tenía sus frases matonas. El hermano Ranulfo Garza, no sé si es pariente tuyo, Serley, si es pariente tuyo, hermano Ranulfo Garza. Hermano Ranulfo Garza predicaba y decía: muchos presumen ser miembros de la iglesia de Cristo, la iglesia así, pero no conocen al Cristo de la iglesia. Magda sí lo conoció, por eso te sale bien. Dice: muchos dicen conocer la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Así predicaba el hermano. Y es peligroso, hermanos, que a veces tanta actividad, tanto programa, tanto producción, etcétera, nos haga desviarnos de lo más importante, que es Cristo Jesús. Él es nuestra meta. Aquí el apóstol Pablo en el capítulo 3 lo explica, que la religión no es suficiente, que el activismo religioso no es lo más importante. No que sea malo ir al templo, leer la Biblia, cantar y participar de los programas. Todo eso es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es Cristo, su persona, su ser, hermanos. El capítulo 3 Pablo lo explica de una manera muy bonita. Quiero leer algunos versículos. Versículos 4 y 7 del capítulo 3 de Filipenses. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que sucede es que en la iglesia de Filipos se habían infiltrado maestros que les querían hacer ver que la circuncisión y las fiestas y las ceremonias religiosas se tenían que guardar y que eran importantes. Y Pablo les dice: pues si esos maestros andan diciendo: válgame, yo tengo este linaje, tengo este pedigrí, ¿verdad? Tengo esta categoría dentro de la ley religiosa antiguo testamentaria, pero todo eso no vale.
porque Cristo es mucho más. En el capítulo 3 vamos a leer desde el 12 al 14. Fíjese lo que dice, pero porque habla de que la religiosidad, el activismo religioso, el pedigrí, yo soy hijo de pastor. Por decir, mis hijos pueden decir, no, es que mi papá es pastor. Pues eso no, o sea, tú tienes que tener una relación personal con Dios, ¿sí? No, es que nosotros venimos de tal iglesia. Y es cómo estás con Cristo personalmente. Fíjense lo que dice, que nuestra meta es Cristo, hermanos. Nuestro enfoque, nuestra dirección es Cristo. Puestos los ojos en Jesús. Capítulo 3, versos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso les digo, nuestra meta es nuestro enfoque es pensar en lo espiritual, en lo celestial, en Cristo Jesús. Versos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Puestos los ojos en Jesús, hermanos, Él es nuestra meta. La religiosidad, el activismo religioso pueden ser incluso nuestro enemigo. Que nos ocupemos de las cosas buenas y dejemos lo mejor. Ese es un peligro de la religión, hermanos, ¿sí? Que circunscribamos nuestra vida espiritual y lo eterno a con que voy el domingo al templo, como si ya con eso pusiera un poquito más en la balanza de las cosas buenas a cambio de las cosas malas. Pues no, hermanos, siga viniendo al templo, pero eso no es que equilibre la balanza, es que ya me sé de memoria el Salmo 91, aprendas el 23, el 5, el 8, el 150, apréndase las bienaventuranzas, gloria a Dios si lo hace, pero eso no le pone más cosas buenas contra las cosas malas. No, hermanos, usted tiene que cuidar de estar enfocado en Cristo como Rey, Señor y Salvador sobre usted. De eso se trata. Él, hermanos, es nuestra meta. Lo mejor del cielo, hermanos, no son las calles de oro, ni el mar de cristal, ni que no hay enfermedad, ni hay dolor, ni llanto, ni tristeza. Lo mejor del cielo es Él, Cristo Jesús. Así es que Él es nuestra meta. Y si tenemos eso en mente y así vivimos, pasamos por encima de circunstancias adversas, enfermedades, problemas, necesidades, aún de la muerte misma. Finalmente, hermanos, ¿por qué podemos permanecer con gozo? Enfocados en Cristo, hermanos, porque Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Hermanos, el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo habla de esto. En Cristo hay fuerza, hermanos, y poder, hermanos, para vencer y superar los conflictos interpersonales, los pensamientos negativos, la ansiedad y las necesidades materiales. Me gustó que hubo una campaña hace muchos años, no sé quién se acuerda de esta campaña, de un libro que sacaron que se llama Fuerza para Vivir, donde venían testimonios de grandes personalidades en México, que como Joaquín Capilla, aquel clavadista en los 60s que ganó medallas de oro para México, venía una ex Miss Universo, Miss México, y varias personas así en el libro, sus testimonios de cómo conocieron a Cristo. Se llama Fuerza para Vivir el libro. En Cristo hay fuerza para vivir, hermanos. En Cristo hay fuerza y poder para vencer y superar cualquier tipo de conflictos, hermanos. Ya sean o de necesidades o de situaciones. A veces son los pensamientos. No podemos con estos pensamientos, estas tradiciones, esta cultura,
influencia de las redes sociales, esta influencia de los compañeros, y tenemos una manera de pensar que estamos tan habituados, pero cuando vamos a la Biblia vemos que choca con lo que Dios quiere, pero no lo podemos vencer. Pero si usted se enfoca en Cristo, mire, Cristo le va limpiando de esos pensamientos. Cuando usted, es que no puedo con las personas o con esta persona, en Cristo, hermano, usted puede no solamente tolerar, puede hasta amar a esas personas, puede amarles, no solamente tolerar o interactuar, sino amarles. Podemos superar esos pensamientos negativos de que todo va a salir mal, de que todo está mal, de que todos están mal, y una negatividad en nuestra cabecita, hermanos, y en lugar de disfrutar la vida la sufrimos, y no por causa de Cristo, sino porque estamos clavados en nuestras maneras de pensar. Oiga, digo, a cualquiera que nos falte un peso en el bolsillo para darle el alimento a los hijos, la escuela o el servicio médico, pues ni que fuéramos indiferentes. Si los animalitos procuran a sus crías, pues nosotros como seres humanos también. Y cuando falta el recurso para la familia, pues nos afligimos y nos preocupamos, pero sobre todo debemos ocuparnos, ¿verdad? Pero hermanos, déjenme decirle que en Cristo hay fuerza y hay poder para superar todas esas cosas. En Cristo Jesús hay poder, hay fuerza. Con Él lo podemos, hermanos. Quiero que vaya conmigo al capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ver cómo Cristo es nuestra fuerza. Y si Cristo es nuestra fuerza, pues permanecemos con gozo, hermanos. Dice capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Sí? Ahora vamos a leer el versículo 6 del 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo la escritura. El verso 12 y 13. Dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, estar en abundancia, estar en escasez. Versículo 19, y ya casi terminamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Palabra de Dios. La iglesia le había enviado ofrenda y Pablo les está agradeciendo y les está dando reporte de Epafrodito que ya se recuperó y les dice, hermanos, gracias por la ofrenda. Esa me es de bendición, pero es más bendición para ustedes que me la enviaron. ¿Sí? Y yo sé estar en escasez y en abundancia. Para todo estoy preparado, pero muchas gracias por la ofrenda, que es de bendición para mí, pero es más de bendición para ustedes haberla enviado. Y entonces les dice, como para ubicar las cosas en su real estado, dice, ok, yo estoy en necesidad, pero como les digo, estoy preparado. Se estar en necesidad y se estar cuando hay mucho. Gracias, soy bendecido. Gracias a ustedes, por ustedes, porque ustedes son más bendecidos al enviarme. Y para así como para rematar, ¿verdad? Para cerrar con broche de oro, no se preocupen, Dios les va a suplir lo que les falta. Es una forma elegantísima de Pablo, elegantísima, hermano, de decir,
No me anden pobreteando tampoco. Envíenme porque sí tengo necesidad y me es de bendición, pero ustedes son más bendecidos. Pero déjenme, les deseo que Dios les supla lo que les hace falta. ¿Sí? Dios les va a dar. No me pobreteen. Una cosa tan elegante, hermanos, tan preciosa que el Espíritu Santo dio a Pablo para enseñar a la iglesia. Él es nuestra fuerza para cambiar nuestros pensamientos, para quitar la negatividad, para poder relacionarnos mejor, para poder pasar cuando falta el dinero, falta el recurso, con gozo en la presencia de Dios. Así es que, hermanos, gozosos en Cristo, porque Él es nuestra vida, porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es nuestra meta, porque Él es nuestra fuerza. Sí, la vida nos da muchas razones para vivir estresados. La vida nos da muchas razones y argumentos para estar angustiados, para tener dolor, tristeza, amargura, frustración. Pero cuando nosotros estamos enfocados en Cristo, hermanos, todos argumentos caen por tierra y podemos estar gozosos en Cristo. Así se caiga el cerro de la silla. ¿Lo cree usted? Puestos de pie, vamos a agradecer a Dios la oportunidad de considerar el que usted y yo tenemos la bendición de estar gozosos en Cristo. La carta a los Filipenses nos enseña sobre esto. Espero que hayan sido bendecidos con esta meditación. Padre Celestial, gracias, Señor, porque esta carta preciosa que usted inspiró mediante su espíritu al apóstol Pablo, aún a nosotros, tantos siglos después, nos es de edificación, nos es de bendición. Gracias, Señor, por Cristo que lo es todo, por Cristo que lo es todo en el universo, más allá del universo, pero sobre todo en nuestras vidas. Gracias, gracias, Padre, por darnos la bendición de estar en Cristo. Ayúdenos, Dios, a permanecer en Cristo. A usted la gloria. En el nombre de Jesús, amén.